Auguste Comte fue un pensador francés nacido en Montpellier en 1798 y su muerte fue en París en 1857. Es considerado el fundador del positivismo y de la sociología. Rompiendo con la tradición católica y monárquica de su familia, Auguste Comte se orientó durante la época de la Restauración hacia el agnosticismo y las ideas revolucionarias. Después de una primera juventud cerrada y rebelde, ingresó en 1814 en la Escuela Politécnica de París, donde, en contacto con las ciencias exactas y la ingeniería, se sintió atraído fuertemente, junto con muchos compañeros de escuela, hacia aquella especie de revolución de los técnicos que iba predicando el conde de Saint-Simon. Disuelta la Escuela Politécnica por el gobierno reaccionario de 1816, Comte, contra la opinión de sus padres, permaneció en París para completar sus estudios de forma autodidacta, ganándose el sustento con clases particulares de matemáticas, que durante casi todo el resto de su vida fueron su fuente principal de ingresos. Desde 1817 se vinculó a Saint-Simon, para el cual trabajó de secretario hasta su ruptura en 1824. Mientras tanto, sin la aprobación de sus padres, se había unido en matrimonio civil con una joven y cultísima dama de París, mujer de eminentes cualidades intelectuales, enérgica y devota de su marido, pero quizá no tan tierna y sumisa como él hubiera deseado. Precisamente por aquel tiempo sufrió Comte su primer acceso de locura. Ya repuesto, concentró sus energías en el curso de filosofía positiva. Descubierto bajo la influencia de Saint-Simon el problema social, Comte consagró su esfuerzo a concebir un modelo de resolverlo, cerrando la crisis abierta por la Revolución Francesa y sus consecuencias. Halló la respuesta en la ciencia, hacia la que estableció un verdadero culto. El conocimiento objetivo que proporciona la ciencia debía aplicarse a la ordenación de los asuntos políticos, económicos y sociales, superando las ideologías apoyadas en la imaginación, los intereses o los sentimientos. Otras obras suyas son Sistema de Política Positiva, Catecismo Positivista y Discurso sobre el Espíritu Positivo. El protopositivismo francés anterior a Comte. Inicios de un modo de pensar positivista se encuentran sin lugar a dudas en los físicos matemáticos del siglo XVIII, formados en la fermentación científica y filosófica producida en Francia por la confluencia de tres corrientes encontradas: la física newtoniana, el mecanicismo geométrico cartesiano y el empirismo británico. Pueden distinguirse dos generaciones sucesivas de físicos, la formada alrededor de Lambert a mediados del siglo XVIII y la de Lagrange y Laplace, poco antes de la Revolución. En el pensamiento y en la actividad de ambas generaciones científicas pueden detectarse ya con bastante claridad los rasgos fundamentales del positivismo posterior. Dentro del poderoso movimiento escéptico, antirreligioso, antimetafísico, cuasimaterialista, surgido en la enciclopedia, fue configurándose gradualmente como su forma especial la actitud protopositivista. Desde un punto de vista ideológico, pueden considerarse la enciclopedia como el efecto del influjo del empirismo británico sobre el cartesianismo francés, con la salvedad de que los enciclopedistas mismos no querían saber nada de los momentos espiritualistas contenidos tanto en el empirismo como en el cartesianismo. Muchos de los enciclopedistas se inclinaban declaradamente hacia el materialismo, que suponían demostrado por la física. No obstante, los primeros positivistas se distanciaron ya conscientemente de un materialismo estricto. El materialismo era para ellos una hipótesis casi tan especulativa como el supuesto de un mundo sobrenatural y en cualquier caso igual de inútil para la ciencia. Estas primeras formas de positivismo no se basaban en ningún sistema filosófico, eran decididamente antisistemáticas. Lo más característico de los protopositivistas del siglo XVIII es su estrecha conexión con la investigación matemática de la naturaleza. Terminada la Revolución Francesa, tomó forma un movimiento contrarrevolucionario al cual se aliaron los burgueses y los últimos nobles. Al aparecer la industria, empezó a conformarse un nuevo tipo de sociedad donde la técnica y la ciencia desempeñaron funciones relevantes, pues se esperaba que con ellas se volvieran reales los ideales del hombre moderno: organización del trabajo, organización de la sociedad y fuentes constantes de riqueza. Al incrementarse la nueva conciencia, se presentó el fenómeno de la crisis social, pues había un sistema social que se extinguía y otro nuevo que estaba llegando a su madurez.
Comte apreciaba con claridad la importancia del momento y contribuyó para que la sociedad fuera conducida a su estado social definitivo. La contribución de Comte fue la propuesta de una filosofía positiva, ya que, según él, la única solución a la crisis o anarquía del momento era una reforma intelectual fundada en la ciencia. Esta filosofía fue una continuación del empirismo de los siglos XVII y XVIII. En la primera mitad del XIX, ya el empirismo, con los adelantos técnicos y científicos, había recibido una corroboración muy fuerte y despertado mucho entusiasmo a su favor. Otro factor que avaló la iniciativa positivista fue el fenomenalismo de Immanuel Kant. El sistema kantiano, en efecto, había defendido que lo único cognoscible para nosotros eran los fenómenos. El positivismo propuesto por Comte tiene las siguientes características generales. Atención a los hechos. Por hecho, se entiende todo aquello y solamente aquello que puede ser observado. Aversión a la metafísica. Con esto se hace referencia al rechazo que la ciencia y la filosofía deben formular respecto de entidades abstractas como la esencia y la sustancia. Hostilidad hacia los grandes sistemas. En este terreno, el sistema que Comte tuvo en mente fue, sobre todo, el sistema hegeliano. Reducción de la filosofía a la ciencia. La filosofía, según Comte, debía ser elaborada sobre bases científicas y adquirir un rango de ciencia suprema. La idea de progreso. Esta idea prácticamente llenaría todo el siglo XIX. Se hablaba de progreso en dos sentidos, como una realidad que siempre está en marcha, o bien como un mejoramiento sucesivo de la realidad. El positivismo tiene dimensiones filosóficas porque, según Comte, lo que más interesa es la reforma social, y esta solo es posible sobre la base de un sistema intelectual. En otras palabras, para la reforma social positiva es indispensable disponer de una teoría del saber positivo. Comte empezó por explicar el sentido del término positivo, aprovechando los 5 significados que tiene en el lenguaje vulgar. En primer lugar, positivo es sinónimo de real. También es sinónimo de útil. Además, decimos que un conocimiento es positivo cuando es cierto. Algo es positivo cuando no tiene el carácter de absoluto, sino de relativo. Positivo, en sentido estricto, significa lo contrario de negativo. Por lo tanto, lo positivo tiene el carácter de constructivo y eficaz. A las 5 acepciones precedentes, que son del sentido común, Comte añadió una sexta, según la cual positivo equivale a aplicación sistemática del sentido común. Un concepto del saber positivo puede ser este: es el saber que, partiendo de la experiencia de los hechos, se preocupa por descubrir y establecer relaciones con la finalidad de lograr la utilidad social. De esta definición podemos colegir la naturaleza, la función y el objeto del saber positivo. En cuanto a su naturaleza, el saber positivo es real y social. Es real porque los hechos constituyen su objeto, y es social porque la realidad concreta es la sociedad, es decir, los auténticos hechos reales son los sociales. Para el estudio de la sociedad y en general, para el estudio de la historia del espíritu, hay que valernos de 3 categorías: orden, progreso y estado. La categoría orden se refiere a la coherencia y estructuración de todos los factores sociales en una época determinada. La categoría progreso significa el paso de una época orgánica a otra, o bien el tránsito de una orden social a otra. Esta categoría, en cierto modo, es opuesta a la anterior. Mientras aquella implica estabilización, esta tiende a la superación y transformación constante de la historia. La categoría estado hace alusión a la unidad sistemática intelectual en que se encuentra el espíritu humano en una época determinada. El saber positivo se preocupa por descubrir relaciones. Esta característica es probablemente su función principal. El saber científico no consiste en establecer hechos, sino más bien en establecer leyes a partir de los hechos. Para esto, es necesario observar un número suficiente de hechos para entonces expresar, de manera general, las relaciones existentes entre ellos. Debido a que la ley se descubre por observación, contiene valor objetivo y racional. Mediante el conocimiento de leyes, la ciencia positiva logra su objetivo, que es la utilidad, porque la ley permite predecir o prever los cambios de comportamiento en los fenómenos. El lema de la ciencia positiva es saber para prever, prever para proveer.
Cada época necesita de una teoría que explique la conexión entre los hechos, y en esto consiste su saber o su ciencia. Toda concepción o rama del conocimiento marcha siguiendo una ley general que preside su evolución. Es la ley de los tres estados. Según esta ley, el conocimiento, o las ciencias en general, pasan por tres estados: el teológico, el metafísico y el positivo. Para Comte, la categoría estado significa la unidad sistemática intelectual en que se encuentra el espíritu humano en una época determinada. El punto de partida del espíritu humano es el estado teológico. En esta etapa, los hombres se interesan mucho por la causa y el origen de los fenómenos. Para la explicación de estos, se recurre a seres ocultos y sobrenaturales, a quienes se les considera la causa de dichos fenómenos. La segunda etapa de la marcha es el estado metafísico. Aquí ya hay progreso. Ahora los hombres se preguntan el por qué y creen que la explicación de la naturaleza se encuentra en entidades abstractas que existen en las cosas mismas. Tales entidades son de carácter metafísico, pero ya no las conciben como seres superiores que existen fuera de este mundo. La tercera etapa del proceso histórico es el estado positivo. Es la última etapa del desarrollo del espíritu. Ahora no se busca el porqué o el origen de los fenómenos, como en el estado teológico, ni la causa o esencia de los mismos, como en el estado metafísico. Aquí se investiga la descripción y el comportamiento de los fenómenos para descubrir las regularidades que en ellos pueden darse. En otras palabras, el estado positivo se interesa únicamente por conocer las leyes que rigen el obrar fenoménico, para entonces llegar a prever comportamientos futuros. La ley de los tres estados no se cumple únicamente en la historia o en la marcha de los conocimientos, también se observa en el propio desarrollo de la inteligencia individual. Todo hombre, de niño, ha sido teólogo, después metafísico y en la madurez, físico. En la primera etapa del individuo prevalece la imaginación y después, progresivamente, interviene la razón, hasta que logra el predominio. Al final, la imaginación queda subordinada a la razón y a la observación. Tal es el estado positivo. Respecto del proceso o la forma en que se descubre la ley de los tres estados, Comte decía que no se obtenía mediante la observación directa de la realidad histórica, sino que se extrae de una especie de intuición. Considerada en su aplicación al desarrollo de la inteligencia individual, esta ley, según el positivismo, tiene el carácter de una ley biológica. Dentro del positivismo, es de mucho interés la tarea de clasificar y sistematizar las ciencias, porque cada época o sociedad se mueven por el sistema intelectual vigente. Para clasificar las ciencias, Comte recurrió al orden de su descubrimiento y constitución y lo combinó con el criterio lógico de la complejidad y la generalidad. Estos dos últimos aspectos siempre están en razón inversa: a mayor generalidad, menor complejidad. La matemática encabeza las ciencias en orden histórico porque es la menos compleja y por esto mismo la más general. Vienen después, sucesivamente, la astronomía, la física, la química, la biología y en el grado más alto la sociología, por ser la más compleja. A la sociología, Comte la llamó física social y la definió de esta manera: entiendo por física social la ciencia que tiene por objeto propio el estudio de los fenómenos sociales, considerados con el mismo espíritu que los fenómenos astronómicos, biológicos, etc., es decir, como sujetos a las leyes invariables cuyo descubrimiento es el fin esencial de su búsqueda. Aplicando las dos categorías de orden y progreso a la sociología, queda esta dividida en dos partes, una estática y otra dinámica. Partiendo del hecho de que la realidad social concreta es el ser colectivo, esta ciencia investiga las leyes que rigen el orden social. La sociología tardó más en llegar, pues ocupa el lugar más alto en la escala científica. Únicamente podía aparecer cuando el espíritu humano hubiera alcanzado el espíritu positivo. La sociología es un saber filosófico, debido a su carácter universal y al apoyo que presta a las demás ciencias, ya que mediante a su método contribuye a racionalizar la práctica empírica. La sociología, además, debe considerarse como una filosofía de la historia, al explicar las etapas de la sociedad, las leyes que la rigen y los fines que se persiguen en cada una. Nos proporciona una comprensión de la totalidad social. El principal representante del positivismo inglés fue Stuart Mill,
Aunque inició el positivismo de manera independiente, después se dejó sentir en él la influencia de Comte, al grado de que llegaron a coincidir en las ideas fundamentales, como por ejemplo el rechazo a la metafísica y la atención a la realidad sensible. Las ideas centrales de sus teorías positivistas son la inducción en lógica y el criterio utilitarista en ética. Su lógica es inductiva y la idea que la atraviesa afirma que todo conocimiento científico, sin exceptuar el matemático, se adquiere mediante la inducción, la cual es un método de generalización basado en uniformidades observables en los fenómenos naturales. La inducción es el único método válido para las ciencias. La lógica inductiva ofrece leyes y modelos, así, los razonamientos que a ellos se ajusten resultarán concluyentes. Una variante muy importante del positivismo fue la que tuvo lugar entre los científicos del evolucionismo, quienes, observando hechos y razonando sobre ellos, dieron forma a sus teorías. Aquí mencionaremos a Lamarck y a Darwin. Lamarck fue el primero que estableció leyes de transformación. La ley general relativa a las transformaciones afirma que el empleo sostenido de un órgano desarrolla este y lo mejora. Por el contrario, la falta de empleo de un órgano lo deteriora, lo reduce y tal vez lo haga desaparecer. Las transformaciones o modificaciones que sufre un ser se deben a cambios en sus necesidades. Estos cambios, a la vez, son producidos por variaciones en las circunstancias. Teniendo Lamarck como precursor inmediato, Charles Darwin sentó las bases para la teoría de la evolución de las especies, con la cual explica las causas que originaron los cambios evolutivos. Frente a las afirmaciones tradicionales de que los seres vivos siempre han existido tal como hoy los conocemos, Darwin pretendía demostrar que la vida surgió gradualmente sobre la Tierra y que los seres vivos se desarrollan a partir de formas inferiores hacia otras superiores.